¿Sabías que las grandes empresas tecnológicas que alguna vez fueron los lugares más deseados para trabajar están despidiendo a cientos de miles de personas? Bueno, ¿por qué? Si trabajas o tenés interés en lo que es la industria tecnológica, esto te va a afectar directamente y en lo que es la economía. Así que vamos a lo que es el video. Las grandes empresas tecnológicas están despidiendo a muchísimas personas. Dicen que es por culpa de la inteligencia artificial. Puede que tengan un poquito de razón, pero hay algo más detrás de esto. Intel anunció aproximadamente unos 15.000 despidos, lo que ha hecho que el valor de sus acciones obviamente caiga. Parece que las grandes compañías tecnológicas que durante muchos años, es decir, aproximadamente 10 años, ofrecieron todo tipo de beneficios a sus empleados, ya no son el lugar soñado para trabajar. Bueno, después de la crisis financiera, los bancos centrales, que son los encargados de manejar el dinero de un país, que bajaron las tasas de interés casi a cero. ¿Esto qué significa? Que pedir un préstamo se volvió mucho más barato. Para los bancos esto no fue realmente muy bueno porque no ganaban muchos intereses a prestar su dinero, pero para las empresas tecnológicas sí, fue genial. ¿Por qué? Porque podían conseguir préstamos fácilmente y con un costo muy bajo. Bueno, obviamente esto era para crecer los proyectos que ellos tenían, así que mientras que los bancos sufrían, las industrias tecnológicas avanzaban a todo ritmo. Los empleos en el sector tecnológico aumentaron más del 120% en comparación con el crecimiento del empleo del 11% en lo que fue la economía general de Estados Unidos. Los salarios en el sector tecnológico, que ya eran altos, subieron aproximadamente un 5% anual durante el mismo periodo. Trabajar en el sector tecnológico se había convertido en lo ideal, mientras otras empresas ofrecían beneficios como por ejemplo pensiones, atención médica. Las empresas tecnológicas atrajeron a los empleados con ventajas como comidas gratis, oficinas que parecían parques infantiles, lugares para tomar siesta, la posibilidad de llevar a sus mascotas a sus trabajos, masajes en la oficina, salas de meditación. Bueno, tenían muchos beneficios. Y también Google y Facebook, hoy conocido como Meta, incluso ofrecían servicios de lavandería gratis a sus empleados. Los trabajadores tecnológicos empezaron a subir lo que era un día en la vida de un trabajador en las redes sociales, ¿no? Donde principalmente se veían jugando a lo que era el ping pong, a lo que comiendo en el trabajo. En el 2020, cuando arranca la pandemia, afectó a todo el mundo. La forma en que vivíamos completamente cambió. Todo se movió rápidamente al mundo digital. ¿Y esto qué fue lo que hizo? Bueno, que el comercio por internet y el gasto en tecnología creciera de golpe, mucho, lo que a su vez disparó los ingresos de las grandes empresas, obviamente tecnológicas. Los bancos centrales bajaron aún más la tasa de interés, lo que hizo que el dinero para pedir prestado fuera mucho más barato. Ya venía barato, más barato. Bueno, las empresas tecnológicas aprovecharon este dinero fácil para invertir en proyectos muchísimo más arriesgados, como los coches eléctricos autónomos, el metaverso y las criptomonedas. Por ejemplo, Facebook, que incluso cambió su nombre a Meta para mostrar su compromiso con lo que era el metaverso, contrató a un montón de personas. Durante este periodo de auge, las grandes empresas tecnológicas contrataron un total de un 35% más de lo que tenían estimado, lo que significa casi un 130.000 nuevos puestos de empleo. Además, los generosos beneficios que ofrecían a sus empleados cambiaron obviamente la expectativa de lo que fue el trabajo en toda la economía. Estas compañías ya eran conocidas como los mejores lugares para trabajar. Google, que ahora es Alphabet, ocupando el primer lugar en la lista de las mejores empresas para trabajar. Las empresas tecnológicas ya estaban contratando a más personas incluso antes de lo que fue la pandemia. Esto podría explicar
por qué los directores ejecutivos de estas empresas creyeron que el gran crecimiento que vieron durante la pandemia iba a ser la nueva norma. Bueno, en lugar de pensar que era algo a corto plazo, pasajero. Al final de la pandemia, las grandes tecnológicas habían contratado a casi 200.000 empleados. Sin embargo, cuando el valor de las acciones tecnológicas empezó a caer en el 2022, estas empresas se vieron presionadas para mejorar lo que eran sus resultados. Bueno, y comenzaron a despedir una parte del personal extra que habían contratado durante el auge de la pandemia, como por ejemplo Twitter, que fue una de las primeras en despedir a la mitad de sus empleados poco después de que Elon Musk tomara el control, rompiendo el tabú de los despidos en los sectores tecnológicos y obviamente haciendo que otras grandes empresas se sintieran más cómodas haciendo este mismo ajuste. Bueno, desde entonces las grandes tecnológicas han estado haciendo recortes importantes y los despidos parecen no tener fin. Según un sitio web que rastrea todo lo que es el recorte de empleo en las tecnológicas, hubo aproximadamente 150.000 despidos en el 2022, 264.000 en el 2023 y 132 en el 2024. A pesar de que las empresas tecnológicas siguen reportando buenas ganancias, y lo que fue el auge de la inteligencia artificial está en su punto más alto. Bueno, el empleo en Estados Unidos ha crecido de manera sólida, aunque a un ritmo un poco más lento, ¿bien? Y los salarios de los trabajadores han también superado lo que fue la inflación. Entonces, ¿por qué los trabajadores del sector tecnológico están perdiendo sus empleos? ¿A dónde están yendo? ¿Y cuáles son los roles que están desapareciendo desapareciendo más rápido, ¿no? Muchos de los despidos en los sectores tecnológicos ocurren cuando las empresas empiezan a reorganizar sus recursos para enfocarse en lo que es el área como la inteligencia artificial generativa, mientras que intentan demostrar a su vez a los accionistas que siguen siendo cuidadosos con los costos. Bien, un ejemplo es Meta, que Meta ha eliminado más de 20.000 puestos de trabajos desde finales del 2022 y anunció en febrero que la contratación neta para el año sería mínima, a pesar de que obviamente están haciendo grandes inversiones en lo que son las inteligencias artificiales. Bueno, lo que implica que sigue buscando talento. Como resultado, muchos empleos tecnológicos están desapareciendo y por primera vez desde la burbuja.com el desempleo en lo que es el sector tecnológico es casi tan alto que el general de los Estados Unidos. La caída del valor de las acciones tecnológicas en el 2022 llevó a las empresas a revisar su fuerza laboral y darse cuenta de que habían contratado a muchísimas personas durante los años de auge, ¿no? Muchas de las cuales no eran realmente necesarias. Al reducir este exceso de personal y enfocarse solo en los roles esenciales, las empresas se volvieron más eficientes y por lo tanto más rentables. Entonces, a medida que recortaban lo que eran los personales, los precios de sus acciones empezaban a subir. Muchos de los despidos en el sector tecnológico habían ocurrido en áreas relacionadas con lo que tenía el medio ambiente, que son iniciativas que buscaban que las empresas sean más responsables en lo que era el medio ambiente, la sociedad y en su gestión interna, donde las empresas habían comenzado a reducir sus políticas enfocadas en estos temas, ¿sí? Como parte de lo que fue el gran esfuerzo para recortar los costos. Por ejemplo, The New Post informó que Microsoft despidió a un equipo dedicado a la diversidad después de haber invertido muchísimos miles de dólares en esa iniciativa. Google y Meta redujeron el alcance de sus programas Day y recortaron lo que fue una gran parte del personal. Otras empresas como también Zoom, Snapchat, Tesla, la tecnología, al igual que las finanzas, en las industrias que experimentan grandes altibajos, donde los trabajadores pueden ganar bien, pero también enfrentan mucha inestabilidad profesional. Las personas que han
trabajado en estas industrias durante muchísimos años, es decir, desde un periodo de crecimiento hasta una crisis y luego de vuelta el crecimiento y así sucesivamente, generalmente son conscientes de esto y saben cómo ahorrar dinero. Un estudio reveló que casi el 28% de los despidos en los sectores tecnológicos afectaron a especialistas en recursos humanos, en lo que fue los reclutadores también. Curiosamente, este grupo fue el que encontró nuevos empleos más rápidamente, lo cual tiene sentido, porque sus habilidades no están limitadas a lo que es la industria solamente tecnológica. Pueden trabajar en cualquier empresa grande. El estudio también mostró que el 19% de los trabajadores tecnológicos despedidos que obviamente encontraron nuevos empleos rápidamente, se mudaron a lo que son empresas de desarrollo de software más pequeñas, ¿sí? Y el otro 13% se trasladó a lo que son empresas de internet. Sin embargo, lo que son la mayoría de los recontratados continuaron sus carreras fuera del sector tecnológico. Entre ellos, el 10% se movió hacia lo que eran servicios financieros, el 8% hacia lo que fueran industria de servicios y el 7% a lo que son consultorías. Como muchas habilidades tecnológicas son muy demandadas en lo que son otros sectores, el estudio encontró que el resto sigue en el mercado laboral compitiendo por los mismos puestos en un contexto de congelaciones de contrataciones, bien, y obviamente despidos continuos. Estas personas suelen tener mucha experiencia y habilidades. Durante el auge, bueno, las empresas tecnológicas ofrecían a sus empleados la opción de comprar acciones a un precio fijo en el futuro, o sea, conocido como opciones sobre acciones. Si el valor de las acciones subía, los empleados podían comprarlas a ese precio bajo y luego venderlas a un precio más alto, bueno, obteniendo obviamente una ganancia. Cuando los empleados ejercen estas opciones, la empresa a menudo emite nuevas acciones, ¿sí? Esto significa que hay más acciones en el mercado. Al haber más acciones en circulación, las ganancias de la empresa se dividen entre un mayor número de acciones, lo que reduce el valor de cada acción individual. Para evitar que el valor, por ejemplo, de las acciones disminuya, algunas empresas como Salesforce hacen una recompra de esas acciones. Esto reduce la cantidad de acciones disponibles en circulación, ayudando a mantener o también aumentar el valor de las ganancias por acción. Bloomberg informó en mayo que ejecutivos de 7 grandes empresas tecnológicas conocidas como los 7 magníficos, seguramente te darás cuenta de quién hablo, han estado vendiendo sus acciones después de pasar 9 años sin muchas ventas. Esto sugiere que los altos ejecutivos de estas empresas con acceso a información privilegiada podrían estar menos confiados en el futuro de sus compañías que el público en general, por lo que prefieren vender sus acciones ahora. Ojo a eso. Las acciones de estas compañías han subido casi un 150 desde principios del 2023, en parte debido al entusiasmo de lo que son inversores por la inteligencia artificial. Jeff Bezos ganó alrededor de 8.500 millones de dólares vendiendo acciones de Amazon. Zuckerberg vendió casi 500 millones de dólares en lo que fueron acciones de Meta, y Sundar Pichai de Alphabet vendió más acciones en los primeros meses de este año que en todo el 2023. El director de Nvidia, Mark Pirri, vendió más acciones a principios de este año que en los 2 años anteriores combinados, y el presidente de Apple, ¿sí?, Arthur Levinson, presentó una solicitud en febrero para vender su mayor bloque de acciones en el año 2024. Estas últimas semanas, el brillo de las grandes tecnológicas ha comenzado a desvanecerse, con, por ejemplo, el Nasdaq cayendo desde su máximo desde hace unas semanas. Intel perdió más de una cuarta parte de su valor después de anunciar que va a eliminar más de 15.000 puestos de trabajo en medio de sus dificultades para recuperarse. Bien, ahora el precio de sus acciones está a niveles de aproximadamente 1997. Los servicios de la nube de Microsoft, como Azure,
Permite a las empresas almacenar datos, ejecutar aplicaciones y manejar grandes cantidades de información de forma remota en servicios, en servidores de Microsoft, que ayudaría a las empresas a automatizar tareas y en lo que es analizar datos de manera mucho más eficiente e impulsara un crecimiento significativo en este negocio. Sin embargo, el crecimiento de Azure y otros servicios en lo que era la nube no fue tan fuerte como obviamente esperábamos, bien, lo que significa que los ingresos no crecieron al ritmo esperado. Esto llevó también a una decepción en lo que fue el mercado, lo que provocó que obviamente las acciones bajaran aproximadamente un 15% de su máximo, aunque también habían subido alrededor de un 14% en lo que va del año. Bien, las grandes empresas tecnológicas han aumentado su gesto de capital en un 50% a más de 100 mil millones de dólares este año, mientras que compiten por construir una infraestructura que sustenta lo que es la inteligencia artificial. Esperan ahora que se puedan canalizar hasta $1 billón a una infraestructura con centros de datos en lo que es un plazo de 5 años. Desde una perspectiva financiera surgen las preguntas: ¿y cuándo se van a empezar a ver los beneficios de estas inversiones? Si las grandes empresas tecnológicas ya no son una opción, entonces, ¿dónde van a ir los trabajadores tecnológicos? ¿Cómo pensás vos que van a afrontar esto? Bueno, la mayoría de los empleos tecnológicos en lo que son Estados Unidos no están en las grandes empresas tecnológicas. Otros sectores que necesitan trabajadores ahora podrían como contratar a estas personas porque tienen mucho talento que obviamente antes no podían. Además, algunos de estos trabajadores que son despedidos podrían optar por iniciar también sus propios negocios, sus propias empresas. Es importante recordar que muchos de los gigantes tecnológicos actuales surgieron después de la crisis de las .com, lo que además le genera una gran oportunidad para todos aquellos que tienen talento, tienen mucho conocimiento y saben cómo funcionan las empresas grandes. Con esto hemos cerrado este video y espero que te haya gustado. Estas son las cualidades por qué están despidiendo mucho en los sectores tecnológicos. Obviamente no olvides suscribirte, dale like, nos vemos, chau chau.